Te comento el artículo 31 del reglamento de gracias, ¿no? Y lo que dice es, sí, los que padecen enfermedades terminales o los que padecen enfermedades no terminales graves que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable, que sospecho lo que van a tener que demostrar en el argumento y en el expediente. Y además, y que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad. Digamos que la Diroes no es Lurigancho, o sea, no es un lugar donde jaula de oro, Augusto. Que ahí puede recibir atención. ¿Cómo explica eso? Bueno, lo que ocurre es que esa es la apreciación que tendrá que tomar el presidente de la República. O sea, es bastante relativo, es verdad, es una gracia presidencial, como su propio nombre lo dice, es una liberalidad que otorga el presidente a determinadas personas por haber hecho un análisis que haya generado en él una determinada... Pero de acuerdo a la ley, tampoco es un rey que hace lo que quiere. Pero esta no es una ley, este es un reglamento. Pero de todas maneras el reglamento le da un marco general que le permite al presidente moverse. Yo lo que veo es, lo complejo lo veo por otro lado, ¿no? Yo creo que va a ser más fácil armar la sustentación médica, porque hay una serie de informes, que la sustentación legal, que es algo que venía conversando con Marta. Porque Alberto Fujimori va a tener que pedir una gracia de tipo complejo. Porque Alberto Fujimori tiene procesos en los que ha sido condenado. Tiene procesos en los que está en trámite. Así es. Los indultos solamente pueden ser aplicados en caso de procesos ya culminados. Y desde Chile han ampliado las razones de la En el caso de Chile hay un proceso nuevo que va a empezar y por tanto es un proceso en el que él no ha sido condenado. Pero además él tiene otros procesos, en total son más o menos 46, que están inclusive en etapa de investigación fiscal y que en investigaciones preliminares mañana podrían convertirse en... Pero es un caso complejo. Ahora, presidente... hay antecedentes. Sí. No, el año 2006, por ejemplo, el presidente Toledo le otorgó una gracia compleja a Alfredo Jalili. Correcto. A quien se indultó y al mismo tiempo se le otorgó gracias porque tenía algunos procesos que no tenían todavía sentencia. El señor Jalili tenía el presidente Toledo consideró que tenía un problema. ¿Significa esto que la razón humanitaria significa que está al margen del delito que haya cometido? Y se lo planteo de esta manera cruda. Lo mismo se podrá evaluar o podrá pedir a Ismael Guzmán un pedido de decir, miren, estoy con, no sé, la sorbasis, lo que tenga, o Antauro, o el Coco Mami. Es decir, no interesa el delito cometido, sino la situación de salud de la persona que está presa. Y el criterio y sobre todo el presidente. Y sobre todo el presidente. Esto es indudable, es una decisión de arbitrio, no arbitraria, de arbitrio exclusivo del presidente, que inclusive no tiene ni siquiera que dar razón. No tiene ni siquiera ahora, que dar razón. la firma del ministro, porque ante la historia, ante el país, tiene que dar una explicación. Bueno, el tema es que la condena al presidente Fujimori ha sido una condena política. Es indudable. Si uno ve la sentencia... Martín dijo que es una condena judicial. Pero le pido no entrar en esa porque no vamos a aprender a la salida 3 años atrás, 4 años atrás. Es que si leemos la sentencia va a ser esa nuestra conclusión. Segundo, es un derecho que ejerce exclusivamente el presidente de la República. Y la Constitución en el artículo 118, inciso 19, a diferencia de la Constitución de 1979, que sí señalaba en la Constitución, decía, el presidente puede ejercer el indulto, salvo en los casos prohibidos por la ley. Ahora la Constitución del 93 no hace ninguna remisión a ninguna exclusión o a ninguna limitación legal. Por lo tanto, el presidente, cualquiera que sea el presidente de turno, tiene la potestad prácticamente simplemente de dar cuenta, como bien dice Augusto, a cuál es el sentimiento del pueblo, ¿no? Del pueblo, pero no legalmente. Ahora, si tú revisas las resoluciones que han habido sobre gracias presidenciales, vas a encontrar la resolución de Jalili tiene 3 líneas. No tiene ningún tipo de... El tema polariza mucho. Yo quería preguntarte a ti, Aurelio, o también a la congresista, se ha hablado de una tercera opción, de una tercera salida, que es el tema de una ley, que en este caso sería con nombre propio, y que genere un arresto domiciliario, ¿no? Pero que se mantenga, por ejemplo, el hecho de no permitir al presidente participar en la política más adelante, que ese es el gran temor de algunos. Congresista, ¿cuál es su opinión? Como bien ha señalado, no caben leyes por razón de las personas, sino de la naturaleza de las cosas. Y además no es necesaria la ley. Se aplica la Constitución vigente y punto. La Constitución vigente es la norma suprema. Ahora, ¿qué quiere decir? Prima sobre cualquier otra norma y es la norma fundamental, por lo tanto, y está previsto en la Constitución, artículo 118, inciso 21, por lo tanto, ahora, otro tema ahí también es, si se da el indulto, ¿el presidente Fujimori va a participar en política?
hace su vida normal, tendría que hacer su vida normal. Así como el señor Gerardo Sarabia, que es un joven, que ahora tendrá 30 años, 32 años, está trabajando en el IDL, nada menos que a cargo de quien presidía en ese momento el Consejo de Gracias, el señor de la Jara, ¿no? Y trabaja ahí y vive para bien de él y de su familia sin mayor problema. Yo no le digo a qué partido pertenece, ni si ha votado, ni si ha ido a una manifestación, es más, no lo conozco. Entonces, ¿por qué en el caso del presidente Fujimori, por haber sido presidente o por ser Alberto Fujimori, tiene que tener una distinta... Está claro su punto de vista. Aurelio, una precisión primero. El ministro, en este caso la ministra, no sé si la señora seguirá siendo ministra cuando el presidente tome la decisión. ¿Hay un plazo para eso? No hay plazo. Pero tampoco sería políticamente viable. En este caso. ¿Cuánto tiempo le echa que sea razonable? ¿2 meses? No, yo no puedo decir cuál sea razonable, eso del presidente decidirá cuánto es razonable. Lo que te quiero decir es lo siguiente: la firma del ministro acompaña la decisión del presidente porque el presidente, de acuerdo a la Constitución, no tiene responsabilidad. El ministro sí. Y por eso es que se necesita asignar responsabilidad. Y el ministro podría renunciar si es que discrepa. No, si es que no, es que entonces el presidente tendrá que convocar un nuevo ministro y me imagino que lo primero que le dirá es: te estoy llamando para que firme. ¿Una posición intermedia, una posición que no sea indulto, no indulto? Azabache, el doctor Azabache en el Comercio hoy día plantea un artículo en que caben pensar creativamente en situaciones más intermedias. Bueno, la intermedia, ¿qué cosa podría ser? Una disminución de la pena y decir: usted fue condenado a 25 años, le reduzco la pena a 5, ya cumplió, se va. Claro. Esa es una conmutación. Claro, la conmutación tiene también otras reglas, ¿no? Porque la conmutación no está destinada para dársela a una persona que tiene un problema de salud. ¿No es cierto? La conmutación está pensada más bien en personas que han cumplido un determinado periodo importante de la pena, se han redimido en prisión, estudiando, trabajando, etc. ¿Es una posición personal suya o es el partido aprista que está... No, yo no sé, yo estoy explicando... No, un ratito, Tampoco. No es así. Yo estoy respondiendo como abogado, técnicamente, cuál es el procedimiento y cómo son. Yo no me he pronunciado con respecto al indulto del señor Fujimori. Eso depende del presidente. Es más, he adelantado... Pero lo noto más cercano a la posición de otorgar el indulto. No creas. Esa es una decisión del presidente, se la dejamos a él. Lo que sí creo, y la semana pasada lo he escrito, y a algunos amigos del Fujimorismo no les ha gustado, es que creo que esta no es una decisión que dependerá solamente del presidente. O sea, yo estoy convencido ¿Sino de quién? Que otorgado el indulto, si así fuera, quienes están en contra de Alberto Fujimori, entre ellos los del IDL, presentarán una queja ante la Corte Interamericana y le dirán que eso violenta la sentencia del 2001 y la Corte le ordenará al presidente anular la sentencia. Y creo que el presidente saldrá y dirá: hice lo que pude, pero tengo que ordenar, tengo que cumplir, porque el tratado internacional se tiene que cumplir y se acabó. Marta, finalmente, si no le dan el indulto, ¿el fujimorismo pasa a la oposición salvaje? Para nada, pero sí, por favor. ¿O ya están en la oposición salvaje? Por favor, no. Primero, que tenemos una posición de oposición responsable. En el caso del señor Toledo, el señor Toledo a mí me mandó a mi casa 3 años y medio. Él fue, porque tengo grabado en la campaña que él decía: si Marta Chávez no renuncia a su candidatura, la voy a votar del Congreso. Y me votó 3 años y medio. Pero en los pocos meses que yo regresé, cuando se estaba discutiendo el TLC y sabía que este señor se iba a poner para la foto, primó más mi responsabilidad con el Perú y el fujimorismo votó a favor del TLC. Por lo tanto, así yo siempre he dicho, Augusto, nosotros somos los opositores más fáciles para cualquier gobierno, porque nuestra responsabilidad y nuestra experiencia de gobierno hacen que miremos, no quién está, así nos estén atropellando. El Perú es primero. Entiendo. Y finalmente, entonces, en el indulto, ¿qué le diría a la señora Rayda Cóndor o a la señora Gisela Ortiz, que su hijo, su hermano murieron en la cantuta, si se da el indulto? ¿Cómo les explicaría Es muy lamentable, pero si ellos defienden los derechos humanos de sus familiares, también tienen que reconocer que las personas inocentes no tienen por qué ser violentadas en derechos humanos y que el presidente Fujimori es un ser humano contra el cual no hay ninguna prueba. Marta Aurelio, muchas gracias por venir esta mañana a darnos sus puntos de vista de un tema que va a dar que hablar. Yo no creo que se pueda alargar mucho tiempo, que un año abierto el tema no es justo, porque si hay una persona que supuestamente está muy enferma, tampoco puede ir hasta... Lo que tú dices es verdad, pero yo sigo preocupado, claro, soy abogado, veo los detalles, ¿no? Sigo preocupado en cuánto tiempo va a demorar formar el expediente para que el presidente otorgue, si es que decide otorgarlo, como podría negarlo también, una gracia que agarre todos los casos puntualmente, porque de pronto le otorgan un indulto por acá y por el otro lado le sale una orden de captura de algo que no fue mencionado. Buen punto. Muchas gracias. Aurelio Marta, muchas gracias por venir esta mañana a Primera Noticia.